Verso 2. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no sé lo que usted está pensando en esta tarde, no puedo leer la mente, pero Dios, que está en medio nuestro, sabe bien y conoce nuestros pensamientos aún antes que los pensemos. Él ya sabe lo que está sucediendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso nos conviene ser sinceros con Él. Si no somos sinceros con el hombre, tal vez hay cosas que no expresamos, que tenemos en la mente y las guardamos allí. Pero con Dios, lo más conveniente es que seamos sinceros y que le digamos, así como Job, reconozco lo que sucedía, reconozco quién eres tú. Y yo quisiera remontarme un poco a la vida de Job, cuando en el capítulo 1 y 2 se nos narra el hecho de que Satanás vino y se encontró con Jehová Dios y le pidió tocar la vida de Job. Y Dios le decía que no había otro hombre más justo sobre la tierra, más recto que Job. Y Satanás le argumentaba a Dios y le decía, Job te obedece porque tú le bendices. Job te obedece porque tú, o Job está contigo porque tú le has dado todo. Pero quítale algo y verás cómo de inmediato te abandona. Y de esta manera, a través de esa conversación, hermanos, Job fue tocado, o las cosas que tenía Job fueron tocadas por el maligno, pero fue con la autorización de Dios, porque Dios tenía un propósito que mostrarle a sus hijos. Y hasta la fecha, nosotros estamos entendiendo y atendiendo a ese propósito. Después, cuando ya todo sucedió y que Job se encontraba mal, que lo había perdido todo y se encontraba devastado y solo, entonces aparecieron sus amigos. En este caso, primero eran 3 y luego apareció uno más. Esos amigos que llegaron a hacerle la vida difícil a Job. La palabra de Dios nos narra que, y ustedes ya lo saben, lo hemos estudiado, que Job estaba postrado con llagas en todo su cuerpo, solo, devastado, con amargura de su alma, deseando jamás haber nacido. Así se encontraba Job. Y aquellos que suponían venir a darle consuelo, no lo hicieron, vinieron y lo oprimieron más. Y hablábamos, cuando recién iniciaba ese estudio, de lo importante que es tener sabiduría cuando alguien está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está a punto de morir o cuando alguien ha muerto. Y hablábamos de lo importante que es tener palabras de sabiduría y entender que si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Y si algo podemos llevarnos del libro de Job, algo importante para la iglesia, es eso. Que si usted ve a alguien que está pasando por una dificultad, si usted ve a alguien que está atravesando dolor y usted no sabe qué decir, en lugar de decir algo inapropiado, es mejor no decir nada. O es mejor simplemente llegar y decir, aquí estoy para lo que me necesites. Estoy a tu lado. Estoy para servirte. Y algunas veces los nervios nos traicionan, ¿cierto? Los nervios o el querer ayudar nos traiciona. Y comenzamos a hablar.
Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando vamos al hospital o cuando vamos a un funeral, que nos ponemos nerviosos y no sabemos qué decir y decimos algo que se escuchó mal o que estuvo mal dicho y que en lugar de ayudar hizo sentir mal al afligido. Por eso es que esta lección es importante. Qué bonito hubiera sido que los amigos de Job llegaran y se quedaran callados a su lado, le llevaran alimento, le llevaran medicina y simplemente le dijeran: Job, estamos aquí para ti, vamos a orar por tu necesidad. Pero no fue así. Y Job tuvo que escuchar discurso tras discurso en el cual le acusaban de ser un malvado pecador, que tenía que atravesar por esta situación porque se lo merecía. ¿Está conmigo? Ahora toda esa historia ha pasado ya y llegó el tiempo de la justificación de Job. Llegó el tiempo en que Job comenzó a hablar de una manera diferente. Era el tiempo de su restauración. Y en los versos que leímos, el 1 al 3, ustedes pueden escuchar a un Job que habla diferente. A lo largo del libro, usted se recuerda, y sigo hablando de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, y después Eliú, se la pasaron tratando de hacer a Job que admitiera su pecado, que se arrepintiera para que todo el mal que había llegado sobre él fuera quitado. Y ciertamente en el capítulo 42 que estamos leyendo, Job se está arrepintiendo, pero no se está arrepintiendo de su pecado porque él no había obrado mal. Él se estaba arrepintiendo por no haber entendido que Dios tenía un propósito. Por eso es que comienza diciéndole, y usted ya lo leyó conmigo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo reconozco tu poder. Yo reconozco que nadie puede llevar a cabo tus planes, nadie puede entenderlos. Yo he puesto en duda tu sabiduría. Yo he puesto en duda tu plan para mi vida. He hablado de algo que no conozco. Job se estaba arrepintiendo por no dejar que Dios obrara a su tiempo, por juzgar a Dios, por tratar de cuestionar a Dios y sus planes. Job se estaba arrepintiendo de su deseo de morirse, porque él deseó morirse, ya lo sabe. Job se estaba arrepintiendo de ser tan quejón con Dios, de estar quéjese y quéjese. Job se estaba arrepintiendo de su desconfianza en Dios. Job se estaba arrepintiendo de declarar que mejor hubiese sido no nacer. De eso Job se estaba arrepintiendo, de su actitud, no de sus pecados. Porque él sabía que había actuado en rectitud, no de su maldad, porque él sabía que no era malvado. Pero se estaba arrepintiendo de desconfiar en el propósito de Dios. Y es allí cuando Dios, sin mencionarlo, dice: tú ya estás listo, Job, para el siguiente paso. Tú ya estás listo para lo que sigue. Porque cuando nosotros pasamos, hermano, por situaciones difíciles, Dios quiere que aprendamos algo, Dios quiere que maduremos, Dios quiere que reconozcamos su poder, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que sepamos que Él tiene todo bajo control. Y cuando Él ve que en medio del proceso difícil nosotros lo único que hacemos es quejarnos y preguntarle: ¿por qué a mí, Señor, si yo no lo merezco? Entonces Dios decide que todavía no estamos listos
que todavía no hemos aprendido la lección. En este caso, alargamos la situación difícil, alargamos el proceso que Dios tiene para con nosotros. Pero a Job reconoció: yo estaba mal, Señor. Yo no tenía que estarte cuestionando. ¿Por qué? Si yo sabía que había actuado en rectitud, yo solamente tenía que confiar en ti, Señor, perdóname. Tú todo lo puedes. Y en el verso 4, hermanos, vamos a ir al verso 4 al 6. Job dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Nuevamente, ¿por qué se estaba arrepintiendo Job? Se estaba arrepintiendo por haber tratado de confrontar los propósitos de Dios. Job se estaba arrepintiendo porque no había reconocido que Dios es un Dios completo, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios grande, al cual no podemos juzgar, al cual no podemos cuestionar como si supiésemos más que Él. Job, a partir de allí, comienza a demostrar, hermanos, que ya conocía a Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando nos pasan cosas difíciles es cuando más conocemos a Dios? Si usted no ha pasado nunca por el fuego, déjeme decirle, usted todavía necesita pasar por el fuego para conocer a su Dios. Si usted no ha atravesado verdaderamente lo que es una adversidad, usted no ha conocido a Dios en su totalidad. Cuando usted pase por las aguas y no se ahogue, cuando pase por el fuego y no se queme, es cuando usted va a decir: Señor, verdaderamente eres grande y poderoso. Cuando no ha sucedido esto, tomamos las cosas a la ligera. Tomamos las cosas como un juego. Tomamos el servir a Dios como si fuera cualquier simpleza. Pero es cuando viene la desesperación, cuando viene el llanto, cuando viene el fuego al hogar, cuando decimos: Señor, qué lejos estaba de conocerte. Qué lejos estaba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando estamos pasándola mal es cuando más tendemos a arrodillarnos y a llorar en la presencia de Dios. Y a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame porque no puedo más con esto. Y sí, tal vez preguntamos como Job: ¿por qué? Mejor ni hubiera nacido, mejor ni hubiera servido a Dios. Me va peor. Pero en medio de ese berrinche que hacemos, Dios comienza a tratar con nosotros. Y cuando ve que ya estamos listos para reconocer su obra, Dios comienza a restaurar todas las cosas. Comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a restituir, tal como lo hizo con Job. Y Él le dice, en el verso que acabamos de leer: de oídas te había oído. Es decir, te conocía por lo que los demás me contaban. Te conocía por lo que me enseñaban en la iglesia. Te conocía por lo que mis padres me enseñaron de ti. Te conocía por lo que leía en tu palabra, pero no te había conocido en mi desesperación. A veces, hermano, conocemos a Dios solo por teoría y no por práctica. Conocemos a Dios solo por lo que oímos, pero no por la práctica, no por lo que hemos experimentado. Una vez, como le digo, que hayamos experimentado la presencia de Dios, podemos decir: ahora mis ojos te ven. Y una de las cosas que suceden cuando nosotros vemos a Dios, hablando en un sentido espiritual, cuando vemos y sentimos su presencia, es que nos arrepentimos de nuestra actitud. Nos arrepentimos de nuestras acciones.
negativas. Nos arrepentimos de nuestros actos que no le agradaron a Dios, ni que fueron de buen testimonio a los demás. Comenzamos a decir, como dice en el versículo 6, me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Aborrezco todos los discursos que di, pretendiendo que lo sabía todo. Aborrezco mi actitud altiva. Aborrezco que creía que yo te conocía, Señor, cuando no era así. Una vez que Dios escuchó que Job había cambiado y que había reconocido su actitud, fíjese lo que sucedió. Cuando nosotros le dejamos todo a Dios, hermanos, cuando dejamos que Dios tenga el control de las cosas y reconocemos que solo de oídas le habíamos oído, pero que ahora nuestros ojos le ven verdaderamente, entonces Dios empieza a cambiar la situación alrededor nuestro. Dios comienza a cambiar todas las cosas para nuestro bien. Y vamos a leer los versículos 7 al 11 para que pueda comprender un poco más sobre lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Recuerdan a este amigo Elifaz? ¿Recuerdan cómo se expresaba él? Yo creo que sí. Si no, puedes regresar a leer un poco sobre él. Era una eminencia para hablar, pero era cruel con sus palabras. Muy duro. Y Dios acá, cuando le dice a Job: a ver, Job, ¿ya entendiste tu lección? ¿Ya entendiste quién soy yo? Ok, ahora voy a arreglarme con tus amigos. Ahora sí te voy a defender. Porque tú no dejabas que yo te defendiera. Tú no dejabas que yo actuara. Estabas hable y hable, tratando de arreglar las cosas tú. Pero ya entendiste, ahora voy a arreglar las cosas yo. Y se dirige a Elifaz. ¿Por qué se dirigió a Elifaz? Probablemente Elifaz era el mayor, era el líder, era el que los llevó, el que los invitó a visitar a Job. Probablemente Elifaz era el jefe de todos los amigos, era el mero mero. Y cuando Dios a usted le da mucho, mucho le va a demandar. Elifaz, estoy enojado contigo, le dice Dios, y con tus dos amigos. ¿Con quién estaba enojado Dios? Con Elifaz, con Bildad y con Zofar. ¿Y qué pasó con Eliú? Con Eliú no estaba enojado. ¿Qué pasó? Tal vez porque muchas de las cosas que dijo Eliú sí eran ciertas. Y porque Eliú en su juventud estaba tratando de hacer las cosas bien, pero todavía le faltaba mucho que aprender. Por eso Dios como que ni siquiera le tomó en cuenta sus palabras. Pero a los tres grandes, ay, esos sí, pobrecitos. Estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Todos los discursos que se aventaron, todas las palabras que le hablaron a Job para que Jehová viniera y les dijera: no es verdad. En cambio, lo que sí es verdad es lo que ha dicho mi siervo Job. Cuando nosotros dejamos que Dios sobre en medio de nuestras situaciones y reconocemos su autoridad, Él reconoce la nuestra. Cuando reconocemos la autoridad de Dios, Él reconoce también la autoridad que ha puesto sobre nosotros. Mientras no sea así, no va a haber reconocimiento. Y qué bonito cuando le dice: como mi siervo Job. No has hablado verdad como mi siervo Job. Así que ahora van a hacer esto.
Y comienza a darle las siguientes direcciones. Presta atención, hermano, verso 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job. ¿A dónde tenían que ir? A su siervo Job. Y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿cuántos mi siervo Job llevamos? ¿Cuántos llevamos? 3. 3. Nuevamente, mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. O sea, les dijo, ni oren ustedes, porque no los voy a atender. Primero ofrezcan sacrificios para que yo los perdone, y después que mi siervo Job haya orado por ustedes, entonces voy a escucharlos. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Es decir, para no avergonzarlos, porque no los voy a escuchar. Así que ni se esfuercen en hacer algo contrario, porque no los voy a escuchar. Van a quedar en vergüenza. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, o nuevamente, como mi siervo Job. Todo ese proceso que pasó Job, todo ese dolor, todo ese llanto, todo ese juicio que le aventaron sus amigos, hoy estaba siendo restaurada su reputación, restaurado su testimonio, restaurada su vida. Y cuando Dios entra en la situación y Dios restaura, cuidado. Cuando tenemos el respaldo de Dios, hermano, cuidado. Porque Dios no anda con rodeos. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración ¿de quién? No la oración de los 3, la oración de Job. Aún debemos reconocer, hermanos, la actitud de estos 3 hombres que hicieron lo que Dios les mandó. Dios los humilló, porque eso es una humillación. Dios los humilló, pero fueron aún en medio de la humillación, fueron obedientes. Hicieron lo que Dios les dijo y fueron y se humillaron ante Job, porque esa era una humillación. Ir y decirle, ¿sabes qué, Job? Dios nos reprendió, dijo que habíamos hablado mal, habíamos hablado mentira en contra de él, en contra de ti, perdónanos. Queremos, por favor, que ores por nosotros, que ofrezcas sacrificios, porque el Señor ha dicho que si tú no lo haces por nosotros, Él no nos va a escuchar. Hicieron como Jehová les dijo. Hermanos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores así, cuando la regamos como estos 3 amigos de Job, pues seamos humildes para que el Señor nos levante. Reconozcamos, ¿sabes qué? Sí, la regué, estuvo mal. Lo que hice, por favor, ora por mí, estuvo mal. No tengo justificación. Acepto las consecuencias, discúlpame. Estuvo mal y punto. Por favor, ora para que Dios acepte tu oración por mí. Y Dios bendice eso. Yo estoy segura que esos amigos de Job fueron bendecidos por esa actitud. Y el verso 10 nos habla de que Dios restauró a Job de su opresión. Dios restauró a Job de todas las cosas malas que le habían sucedido. Y esta semana me preguntaba uno de los jóvenes de aquí de la iglesia que no entendía cómo es que Dios le había quitado a Job todos sus hijos y luego le daba a otros, como para sustituir a los que ya tenía, ¿verdad? Y se me hizo muy interesante la pregunta,
y meditaba en ella después de que me la hicieron y pensaba, realmente no fue que Dios dijo, oh, ok, tenías unos hijos, te voy a dar unos mejores que los que tenías, sino es simplemente, yo hago lo que quiero con tu vida, te sometes, yo te bendigo, no te sometes. Yo sé que se oye feo, en el mundo terrenal en el que vivimos se oye feo, pero la soberanía de Dios es así. Hay una foto, hay un mapa, hay un rompecabezas que nosotros no hemos visto completo, pero Dios ya lo vio completo. Cuando algo sucede en nuestra vida y vemos solamente a medias, como Job, de oídas te había oído, Dios ya está mirando la fotografía completa. Dios ya está mirando el panorama completo. Y no es que Dios nos quite algo para darnos algo, para sustituir lo que ya teníamos, sino más bien es una restitución, es una restauración. Es decir, perdiste todo por mí, por servirme, por ser obediente. El enemigo te quiso atacar, pero yo tengo cuidado de ti. Es simplemente eso. Es un poema, una ilustración, una historia de vida que nos dice que a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tal como lo dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Job había sido llamado por Dios y Dios le tenía que restaurar. Verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo fue que quitó la aflicción de Job? Cuando oró por sus amigos. El siguiente paso que Job tenía que enfrentar para ser restituido era el perdón. Primero, reconocer que se había equivocado con Dios, que a Dios no podemos juzgarlo. No podemos cuestionar sus planes sobre nosotros. Tenemos que someternos, rendirnos a Él ciegamente. Y número 2, tenemos que perdonar. Perdonar no siempre es restaurar relaciones, pero perdonar es no guardar nada en tu corazón en contra de nadie. Es amar y orar por la vida de cualquier persona. Jehová quitó su aflicción cuando él oró por sus amigos. Y una vez que él oró por sus amigos, dice la palabra, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, que si tenía 2, ahora iba a tener 4 de cada cosa. Aumentó al doble. Y vinieron, verso 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Pregunta. ¿Dónde estaban todos ellos cuando Job estaba tirado en el piso? Yo pensé que no tenía familia, pensé que no tenía amigos, nada más esos 3. Resultó que tenía hermanos, hermanas, amigos que le habían conocido antes, que comieron el pan en su casa cuando tenía pan, pero cuando se acabó el pan y vinieron los problemas, ¡pum!, se desaparecieron. Y sabe que eso entra en el plan de Dios también cuando estamos pasando por un trato divino. Cuando Dios está tratando con nosotros, necesitamos estar en el desierto y en la aflicción, y Dios impide que nadie se acerque a ayudarte. Yo creo que a usted le ha sucedido que está pasando por una aflicción y todo el mundo se desaparece. Y usted dice, ¿dónde están? Como dice el pastor, los que decían aleluya. ¿Dónde están mis amigos a los que yo llevaba a comer todos los domingos? Ahora que estoy desempleado, nadie se aparece por mi casa. ¿Dónde están mis familiares?
que cuando necesitaban un préstamo, ahí estaba yo para dárselos. Ahora que estoy en la calle, ahora que estoy desahuciado, no hay nadie. ¿Sabe que esa es parte también del trato de Dios? Dios, cuando nos hace pasar por el desierto de la aflicción, quiere que estemos solos. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese proceso, es cuando debemos tener la mirada solo en Él. Solo en Él. No hay nadie para ayudarlo, hermano. No hay nadie. Solo Él. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? En la aflicción, cuando todos le abandonen, hermano, no agarre rencor con nadie. Es porque Dios así quiere. Y Dios impide que la gente se acerque a ayudar y dice, espérate, esta cosa es entre mí, entre yo y Él, entre Él y yo. Eso es entre Él y yo. Yo soy el único que voy a estar aquí para Él. Aquí va a haber, y voy a ver yo lo que es clamar, lo que es que mi hijo me clame, me llore, gima por mi presencia. Y yo me le voy a mostrar, así como lo hice con Job. Y ya cuando salió usted del desierto, cuando Dios trató con usted, cuando usted empezó a reconocer que sabía de Dios de oídas, pero que ahora lo conoce en verdad. Cuando usted perdona y dejamos toda la amargura a un lado, que es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso para algunos, entonces todo comienza a volver. Los amigos comienzan a volver, la familia comienza a volver, y una vez que estás levantado, comienzan a levantarte más. Como a Job, que le dieron una pieza de dinero y un anillo de oro. Quiere decir que sí tenían para ayudarlo antes. ¿Se fija, hermano? Sí tenían para ayudarlo, pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cómo lo bendijo? Más que el primero. Porque tuvo, ¿cuántas ovejas? 14,000 ovejas. ¿Quiere decir que antes cuántas tenía? 7,000, porque le dio el doble. 14,000 ovejas, 6,000 camellos, de los 3,000 que tenía ahora tiene 6,000, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Los que conocen de agricultura, de ganadería, me imagino que saben de lo que estamos hablando. Yo no tengo idea, pero debe ser mucho dinero, ¿no? Me imagino que debe ser muchísimo dinero. Yo he visto caballitos que cuestan hasta $30,000 un caballo. Imagínense. Los corrientones. Imagínense tener todo esto. Y después dice la palabra de Dios, y en el verso 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos? A ver, eche cuentas, hermano. 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos tenía antes? 3. 7, 8, 9, 10. Tenía 10, ¿verdad? En total. Quiere decir que antes tenía 5 y ahora le dio. Pregunta para usted. A ver los que saben acá. ¿Se los dio con la misma esposa o con otra? Piense, hermano, piense. ¿Se los dio con la misma o con otra? Bueno. Con la misma, dice pastor. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Con la misma o con otra? No se quiere meter en problemas. ¿Usted, hermano, qué dice? Con la misma. Hay esperanza, ¿verdad que sí? Yo les dije cuando predicamos sobre la esposa, no sean tan duros con ella. Pierda usted 5 hijos, a ver cómo se va a poner.
Piérdalos en un solo día, a ver si no se va a enojar primero con el marido. Uno se enoja primero con el marido, ¿no? Pero yo también pienso que con la misma, y el que esté en desacuerdo, pues está bien también, no sabemos. La Biblia no lo aclara, pero ojalá que sea la misma. Es la misma de ayer. Y bendijo Jehová entonces su estado. Y luego dice el verso 14. ¿Está conmigo en el verso 14? Llamó el nombre de la primera Yemima o Gemima. Y el de la segunda, Cesia. Aquí teníamos una Cesia, ¿verdad? Y el de la tercera, Keren Apuk. Esos nombres están bonitos. Hermana Roxana, esos nombres le faltaron. Usted tan bonitos nombres que le puso a sus niños. Le faltó Keren y Cesia y Yemima. Muy hermosos esos nombres. Cesia es muy hermoso, Yemima, Keren. Curiosamente no menciona los nombres de los varones, solo de las hijas. Pero lo que dice es que eran hermosas, eran pues me imagino que eran mujeres tan bellas, más que unas reinas de belleza. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Las tomó en cuenta. Les dio herencia, porque antes, en algunas ocasiones, las mujeres se quedaban sin herencia. La herencia era solo para los varones, porque se acostumbraba a que se iban a casar y decían, no, pues que te mantenga tu marido. Sí, lamentablemente todavía a veces seguimos igual en algunos lugares. De que no, ¿para qué te voy a dar herencia? Que te mantenga el marido. Y a ellas, Job sí les dio herencia. Les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años. ¿Cuánto vivió? 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Miró hasta los nietos y los bisnietos. Hasta la cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que miró a sus hijos, a los hijos de sus nietos, bisnietos y tataranietos, ¿verdad? ¡Wow! Sí que vivió hasta viejito. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Solamente quiere 3 cosas. Reconoce que yo tengo un plan. No me juzgues, no me cuestiones. Guarda silencio, espera en mí que yo voy a cumplir ese plan. Número 2, perdona. Perdona. No guardes ira en tu corazón. Y número 3, ora. Ora por los demás. Porque yo te voy a restituir. Todo lo que el enemigo ha tomado, lo voy a restituir. Gloria al Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y Él sabe lo que estamos atravesando, Él conoce la necesidad y Él sabe que estamos pasándolo solos. Y que es muy doloroso. Es doloroso, pero ahora entendemos que lo que Dios quiere es que le veamos claramente, que nuestros ojos le vean tal y como Él es, que nuestros ojos vean su obra preciosa en nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y cuando ascendió al cielo dejó a un consolador que nos guía en medio de la aflicción. Que quiere decir que ahora, cuando pasamos por un desierto como lo pasó Job, aunque todos nos den la espalda, el Espíritu Santo está allí para sostenernos, para guiarnos, para ayudarnos, para dirigirnos. El Espíritu de Dios está allí para guiarnos en la aflicción, para sacarnos adelante y restituir.
restituir todo lo que el enemigo ha venido a destruir. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu bondad, por tu cuidado para con tus hijos. Gracias porque aún cuando no entendemos las cosas, tú estás obrando. Gracias porque aún cuando guardas silencio, tú estás obrando. Gracias porque aún cuando hay ataques, tú sigues obrando. Gracias porque en medio de todas las aflicciones, tú enviaste a tu Hijo para que confiáramos que a través de su sacrificio en la cruz, Él venció al mundo. Ese mundo que nos iba a dar aflicción. Ese mundo que nos iba a dar aflicción. El Señor Jesús dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Confiar, hijos míos, porque yo he vencido al mundo. Podemos decir, ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven claramente, Señor. Tuve que pasar este desierto, esta aflicción,